Así como dijo Hillary, que nos hace creer que jaja no lo trae. ¿Eh? No sé si me entiende. Entonces tenemos que vencer y derribar esas cosas que nos dañan y las consecuencias. Cuando usted se entere de las consecuencias, ¿a dónde va a ir a parar un hipócrita? Hermano, capaz que agarramos, pedimos a los que construyen un sosó, una sierra circular y tiramos la viga esa. Entonces seguimos. Siguiente hijo, por favor. La hipocresía. Para poder crecer necesitamos tener apetito espiritual. ¿Está de acuerdo? ¿Se acuerda que vimos la semana pasada que si nosotros queremos crecer para salvación, si nosotros anhelamos tener un crecimiento espiritual muy hermoso, hermano, que crezcamos para Dios, dice la palabra del Señor que necesitamos desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que nosotros crezcamos. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, mientras más alimento espiritual deseemos, y aquí es donde, déjenme ponerlo acá. Mientras más alimento espiritual deseemos y realmente lo comamos, nos va a nutrir. ¿Está de acuerdo? Pero si muchas veces solo buscamos conocimiento y no ponemos por obra lo que conocemos, ¿se acuerda del cebollón? Sí, ¿se acuerda que yo le di un ejemplo de allá en mi pueblo? Dicen, ese es un cristiano cebollón. Tiene una cabeza llena de conocimiento, pero todo su cuerpo es bien raquítico. ¿Sí? O sea, es la cebolla puesta de pie así. ¿Ok? Entonces, para poder crecer necesitamos tener apetito espiritual. Y cuando no lo tenemos es porque hay enfermedades que lo impiden. Por ejemplo, ¿alguna vez usted se ha enfermado? Es una pregunta tonta. ¿Alguna vez usted se ha enfermado? ¿Sí? Y cuando realmente se ha enfermado, ¿qué es lo que menos tiene? ¿Verdad que no nos da hambre? El apetito se va. Entonces, yo aprendí, ya grande aprendí. En el pueblo mío y en el suyo dicen que el enfermo no desea comer. Y yo aprendí que cuando me siento mal es cuando más tengo que comer. Porque es el momento en donde al estar ingiriendo alimentos, tú estás contrarrestando la enfermedad. Pero muchas veces, es que tengo fiebre y nos dejamos. Entonces no es así. Y esto es exactamente en lo espiritual. Para poder crecer necesitamos tener apetito espiritual. Pero si no tenemos apetito de la palabra, no tenemos apetito de asistir a la iglesia, no tenemos apetito de adorar, no tenemos apetito de alabar a Dios, hermano, algo está pasando dentro de nosotros. Hay algo que nos está matando el apetito por Dios. Y quiere decir que estamos enfermos. ¿Está de acuerdo? Pero reconocer que estoy enfermo, dicen, no, pastor, usted está equivocado, mire qué gordito estoy. No, porque estoy hablando en lo espiritual. Entonces, cuando a mí se me va el deseo de asistir a la iglesia, cuando a mí se me va, algo está pasando en mí. Yo les he dicho a todos ustedes, el día que usted tenga deseo de ir a la iglesia, dele gloria a Dios y venga tranquilo. No hay peligro. ¿Cuándo hay peligro? Cuando usted dice, mejor mañana voy. Además, que tanto el pastor está el martes, el viernes, el domingo, y el domingo 2 servicios. ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces somos así, pero no nos damos cuenta. Internamente hay algo que nos está deteniendo. Porque el que tiene hambre, ese va en la mañana, en la tarde, va, vigilia, lee, hay un círculo de oración, ahí quiere estar. ¿Por qué? Porque está, hermano, necesita su alma y su espíritu estar alimentándose.
Entonces, yo personalmente, hermano, mire, los miércoles y jueves que no tenemos servicio, ya el viernes yo estoy acá loco, hermano. Digo, Dios mío, 2 días sin estar allá, sin cantar juntos. No sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa. A mi esposa le pasa. ¿Por qué? Porque aunque no lo entiendan mucho, nos están viendo por las redes sociales y todo, nosotros somos como esos pececitos. Fuera del agua, ya andamos. ¿Por qué? Porque este es nuestro ambiente, nuestro mundo. Ya nosotros somos de Cristo, pero hemos llegado a algo precioso, tener su presencia siempre. Entonces, el que tiene esa bendición, hermano, ese busca cómo crecer y va a crecer en Dios. Entonces, siguiente hijo, por favor. Entonces, vamos a entrar. Esas fotos, ¿verdad? Que dicen todo, ¿verdad? No hay que ni explicar todo esto. Esas fotos dicen, ahí está. Pero es que es la verdad. Esa es la verdad. Mire, dice el apóstol Pedro, dice, 1 de Pedro 2:1, Biblia, lenguaje sencillo. Por lo tanto, dejen de hacer lo malo. Ya vimos el espíritu de maldad. No se digan mentiras, después vamos a entrar a eso. No sean hipócritas. No sean envidiosos ni chismosos. Mire, son 5 cosas que no deberían de estar en la iglesia. No deberían. Pero son las que se manejan. Entonces, si son las cosas que se meten a la iglesia, entonces hay que eliminarlas. Pero no podemos cortarle el cuello a la gente, ¿cierto? Entonces, imagínense, no, hermano, es que a él, mira, ese tiene cara de hipócrita. No vino hoy, pero por eso lo estoy viendo. Ese tiene cara de hipócrita. Machete con él, pues, hermano, matamos a todos. ¿Está de acuerdo? Después se confabulan ustedes y matan al pastor también. No sé si me están entendiendo. Entonces no se puede, pero sí se puede eliminar. Amén. Entonces dice, mire, tu Biblia textual dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos. Entonces aquí encontramos, ¿se acuerda que veíamos hipocresía y falsedad? Son iguales. Ahora viene fingimientos. ¿Dónde está? Fingimiento. Entonces, aquel que finge es un hipócrita. ¿Está de acuerdo? Entonces, mire esto. Entonces, seguimos acá. Siguiente hijo, por favor. ¿Qué es la hipocresía? Le digo, me encuentro unas fotos, pero calidad, hermano. Calidad. Dice, así que predicas el amor de Dios, pero no amas a tu prójimo, dime, ¿qué se siente ser un hipócrita? Esto nada más es una foto, ¿verdad? Nada que ver con nosotros. Pero si nosotros decimos que amamos a Dios y no nos logramos amar aquí, somos hipócritas. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos el proyecto de irnos al cielo? Acá tenemos que aprendernos a amar. Porque aquí es pasajero, pero allá es para siempre. Imagínese, ¿alguien aquí le cae gordo? Ya para de una vez arreglar hoy. No, usted se ríe. Pero ¿alguien acá le cae gordo? Para ya arreglar esto. Nadie, no vinieron. Pero imagínense, vamos, es un ejemplo. Vamos a creer que Alex me caiga gordo, yo como pastor, me caiga gordo. Y que de repente me arrepienta y digo, ay Señor, perdóname, es que no lo pasaba, pero perdóname. Y venga el Señor y nos lleve a los dos. Y cuando lleguemos allá y que estemos por la eternidad, el Señor diga, hijo, mira, ya que fuiste el pastor de él, pues acá ya no existe eso, pero te lo voy a poner de vecino. Te lo voy a poner de vecino, fíjate. Y no vecino de frente, vecino de al lado. Verá que uno dice, no, Señor, mejor bájame. Acá tenemos que aprendernos a amar, si queremos ir allá. Pero si no nos amamos acá, no, su evangelio no es el que yo conozco.
¿Cuántos me entienden? Entonces, mire, ¿qué es la hipocresía? ¿Cómo se puede manifestar bíblicamente? Entonces, vamos a ver. Hipocresía quiere decir actuar bajo una parte fingida. Por eso es que cuando usted lee diferentes versiones, y por eso es que me gustan leer diferentes versiones, porque en una dice hipocresía, en otro dice falsedad y en otra dice fingimiento. Entonces, cuando nosotros no tenemos la mente abierta va a decir, hermano, no, me perdona, pero el hipócrita, ¿por qué aquí dice fingimiento? No le creo, no. Es que la palabra hipocresía quiere decir actuar bajo una parte fingida. En otras palabras, ahora se lo voy a explicar. Disimular o pretensión, es decir, figurativamente engaño, hipocresía, condenación, decidir hablar o actuar bajo una parte falsa, es decir, figurativamente simular, fingir, simular. Un artista de Hollywood, quizá en su vida literal no sea hipócrita, pero cuando está actuando es un hipócrita. A ver si me entendió. ¿Por qué? Porque está reflejando algo que no es. Entrevistando a un personaje muy conocido que dicen que es el presidente de los cristianos científicos. No sé si sabe quién es. Tom Cruise. Y él hace unas películas de acción, hermano. Y le dicen, oiga, ¿y usted de verdad es karateca y cinta negra y se abre la boca y se come un tiburón? Dice, no, yo ni sé pelear ni nada. Entonces, dice, ¿cómo le hace? Para eso hay dobles. O sea, un hipócrita, un falso. Pero estamos viendo la película, ¡lo va a matar! Pero parece real. Entonces, actuar. Hay personas que actúan y hay personas que esa es su forma de ser. Por ejemplo, no hay ningún hermano cubano hoy, pero nos están viendo. Amén. Pero es así. El cubano para hablar no actúa, hermano. Oye, chico, que mira que... Ese es él. Pero si tú y yo lo hacemos, por ejemplo, yo lo hice y yo estoy actuando, un hipócrita en este caso. Pero el cubano es a 2 cuadras, deja de escucharlo bien, por favor, aleluya. ¿No es cierto? Y nosotros, para nosotros, no sé el centroamericano si es así, pero colombiano, no sé, pero para nosotros hablar solo se escucha aquel. Solo escucha este y este, estás hablando con tu esposa, los dos. Y aquel tercero no escucha. Pero con el cubano, hermano, todo el vecindario está escuchando. Y uno cree que están peleando. Y no, es la vida normal. Siguiente, hijo, por favor. Entonces, ya entendió qué es hipocresía. ¿Ok? Entonces vamos a entrar. En la Biblia vemos que el que más atacó la hipocresía fue el Señor Jesús. La hipocresía tiene su fuerza en la religiosidad, ya que el religioso va a escudar las cosas que hace en la religión, pero que en realidad son propias de la hipocresía que hay en el ser humano. Jesús llama a considerar estas actitudes y ve a quién se las dirige. No es perseguir a los cristianos, es señalar a los falsos como aquel. Sí, Jorge. Entonces, mire esto. Jesús, siguiente hijo, por favor. Jesús cuando viene a esta tierra, en el libro de Mateo, capítulo 13, casi todo el capítulo 23, empieza a hablar de un espíritu que se movía dentro de la iglesia, dentro de los líderes, dentro del pueblo religioso. Y empezó a hablar, dice, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Entonces, fíjese, todo iba, el reclamo, el ay, va sobre los fariseos
y sobre los escribas. Estos dos grupos eran los que controlaban la religión en ese momento. Los fariseos era un grupo de religiosos que el mismo gobierno había metido dentro de las sinagogas. Era un grupo de religiosos, pero entre comillas religiosos que solo estaban interesados en trabajar para el gobierno, pero estaban metidos. Y los escribas eran los que traducían los manuscritos originales. Por ejemplo, se va a abrir una sinagoga en la próxima, en la próxima ciudad, entonces llamaban a los escribas, sacaban los rollos y ellos letra por letra empezaban a transcribir esa información de la Torá para que cuando se abriera aquella sinagoga tuviera su propia Torá. Entonces, eran los que estaban envueltos en cuanto a la palabra y en cuanto a la administración de servicios, para que usted me entienda. Pero aquí no había tanta santidad, simplemente era un grupo de personas que el mismo gobierno introducía. Pero, y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora, vea esto. ¿Cuál era uno de los problemas de los fariseos y de los escribas? ¿Cuál era uno de los problemas por el verso que estamos leyendo? Ok, vamos a traerlo a la época. Vamos, Rolando, te va a tocar hacer de, ¿qué quieres? ¿Escriba o fariseo? Cualquiera. Pues vamos a, ¿puede batear las dos bases? No, pues, ok, pero vamos. Vamos a creer, hermano Rolando, es un ministro, un servidor acá, predica, abre servicios, todo. Y yo soy el pastor, vamos a agarrar cualquiera de los dos, él le toca de fariseo, a mí de escriba. ¿Ok? Pero que cada uno de nosotros, recuerde que Dios, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, a estos les dijo hipócritas. ¿Está de acuerdo? Y a este le dijo hipócrita. O sea que los dos grupos eran hipócritas. Ayúdenme ustedes. Rolando, ayúdenme. ¿Cómo nosotros podemos estar impidiendo que entren los demás? Siendo hipócritas. ¿Cómo podríamos estar impidiendo que entraran? Porque ahí dice, la hipocresía está en que no hacen las cosas, bueno, arriba en el verso, pero hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cómo podríamos poner un ejemplo de no dejar que otros entren? A ver, mal testimonio, perfecto. Uno, mal testimonio. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Otro? Vamos a poner acá en los escribas, mala interpretación. Vamos a poner de la palabra. Porque la Torah solo son los 5 primeros libros. ¿Ok? Los 5 primeros libros de la Biblia es la Torah. Y todos los libros hasta Malaquías se llama Tanakh. Pero para nosotros, a nosotros erróneamente nos lo vendieron como Antiguo Testamento. Pero algo antiguo como que ya no tiene valor. Pero desde
la Torá hasta Malaquías, la palabra de Dios sigue viva todavía. Se le anexó por el sacrificio de la cruz el mal conocido Nuevo Testamento, que se conoce como Nuevo Pacto. Entonces nosotros tenemos un nuevo pacto. En hebreo dicen un Brit Hadashah, un nuevo pacto firmado y sellado con la sangre de Cristo. ¿Ok? Pero desde Génesis hasta Malaquías es el Tanakh, y si separamos los 5 primeros libros, esa es la Torah, la ley de Dios. Y ahí hay 623 mandamientos, no son 10, 623. Así es que si quiere usted caminar por la gracia o quiere cumplir los 623, ahí se la dejamos también. Entonces vamos a ver. Ya vimos acá, mal testimonio, mala interpretación de la palabra. Entonces, 2 ejemplos. ¿Alguien más me puede dar? Van a abrir la puerta que todo el mundo sea hipócrita. Ok, recuerde, está perfecto ese. Abrimos puertas a la hipocresía de todos. ¿Está bien? Dice la palabra de Dios que como es la cabeza, es el cuerpo, que como es el sacerdote, es el pueblo. Entonces, ¿se acuerdan que cuando empezamos a hablar de todo esto, yo les decía, es que estos son espíritus, pero no le hemos dado la categoría de espíritu? Y de repente, creemos y decimos que el Espíritu Santo de Dios nos habla. ¿Y qué nos garantiza que no nos está hablando el espíritu de Pitón, un espíritu de engaño, un espíritu de falsedad? ¿Qué nos garantiza? Acá hubo una familia que se paró y dijo, no sé si ustedes estaban, dice, es que aquí nosotros somos los únicos que tenemos el Espíritu Santo. Todos los demás no tienen Espíritu Santo. Ya para hablar de ese calibre, pues, uno dice, pues aquí no hay otra cosa más que todo esto. Ya para que usted se pare y diga, me perdona hermano, pero todos ustedes no tienen Espíritu Santo, solo yo. ¿Serás Dios? Porque lo único que sé es que la Biblia, la palabra del Señor declara en Efesios capítulo 1, verso 13, que desde el momento en que tú y yo creemos a la palabra, llegamos a los pies de Cristo y reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Padre lo levantó entre los muertos, dice Efesios 1:13, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Está de acuerdo? Si no lo lee, ahí está. Sellado. Y un sello es, ahí dice, ese sello es de propiedad de Dios. Nadie puede venir, hermano, todos ustedes no tienen, solo nosotros. Estás tonto. Pero como nosotros no estamos para pelear, no estamos para entrar en discusión, no, pues está bien, hombre, dele. Yo lo único que sé es que al final vamos a darnos cuenta quién es quién. ¿Cuántos me entendieron? No, claro, ponme Efesios 1:13, hijo, por favor. En lo que, Efesios 1:13. Entonces nosotros seguimos acá, tú buscas, mire esto. Entonces la hipocresía está en que no se hace las cosas, ni las no hacemos ni dejamos hacer, 1. Entonces la hipocresía se manifiesta, es un freno, pero también se ve que otros la hacen. Cuidado de lo que están frenando. A veces puse el ejemplo del hermano Rolando y yo, que pues predicamos aquí. Pero si nosotros, ¿quién dijo mal testimonio? Hermano, Emerio. Entonces, si yo doy mal testimonio y Rolando da mal testimonio, y de repente, fíjese que, dígale a que está a su lado, también hay un espíritu de chisme.
¿Sí lo cree o no lo cree? ¿Sí? Entonces, fíjese, es que todo trabaja. ¿Te acuerdas que Jesús en esta tierra dijo, si una casa dividida, ¿qué dijo Jesús? Una casa dividida no subsiste. Entonces, por eso que dentro de la iglesia hay unos espíritus que se mueven y dañan, frenan, avanzamos y de repente se levantan. ¿Por qué? Porque todas estas potestades, todas, trabajan así. Entonces, de repente, por ejemplo, se levanta el espíritu de maldad o de incredulidad que empieza a trabajar y de repente dice uno, en este mundo espiritual, el mismo enemigo dice, bueno, con esto que está pasando con la hipocresía, hablando con el espíritu de hipocresía, ¿cómo derrotamos a los demás? Manda un espíritu de chisme con el hipócrita y vas a ver cómo se mueve todo. Y empieza aquí. Nuestro apóstol dice que cuando él estaba allá en Guatemala, tenía una iglesia, un grupito bonito, dice, no había internet, no había WhatsApp, no había textos, no había nada. Pero dice, si yo quería dar una información para que todo el mundo lo supiera, dice, solo se lo decía a una persona. Solo se lo decía a una persona y le decía, mira hija, venga acá, fíjese que está pasando esto, pero por favor hija, que nadie lo sepa. Dice, ese era el secreto, dice. Y cuando yo me enteraba, dice, todo el mundo lo sabía. Dice, ¿qué trabajo hace esta muchacha? ¿Sí me entiende, verdad? ¿Por qué? Porque ese espíritu es como, bueno, después yo le cuento otro. Después cuando estemos en el espíritu de chisme me acuerda de la anécdota de 3 pastores, ¿ok? Acuérdese. Y vamos a trabajar eso. Entonces, siguiente hijo, por favor, vamos rápido. Si tienen, mire, esto mismo sucede con ustedes. ¿Oyeron el mensaje de la verdad? O sea, las buenas noticias sobre la salvación y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. ¿Qué sucedió? ¿Aceptaste a Cristo? ¿Escuchaste el mensaje? ¿Te tocó? ¿Entraste al reino? Y ahí mismo dice, sello, propiedad privada de Dios. ¿Cómo se sabe? Del Espíritu Santo. Claro, hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo porque nosotros no estábamos acostumbrados al mundo espiritual. Pero si al chisme, si a la murmuración, si a robar, si a hacer esto, a decir malas palabras, a eso sí estábamos acostumbrados. Pero entonces ya ahora somos propiedad del Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Y empieza primero se abren los ojos espirituales y nos damos cuenta que lo que hacíamos que era pecado, que para nosotros no era, ahora lo ves claro. Wow, esto era pecado, me aparto de él. Y ahí vas apartándote. Pero, por ejemplo, es más evidente cuando alguien fuma. Se lo voy a poner en vicios. Es más evidente cuando alguien fuma, cuando alguien toma. Por ejemplo, si usted, alguien viene, que el pastor entre por la puerta de la iglesia y que el pastor se haya fumado 2 cigarros en el día porque estaba nervioso. Es un ejemplo para los que están viendo en las redes sociales, es un ejemplo, ¿ok? Voy a decir, mire ese pastor allá, es un ejemplo. Y que el pastor hubiera fumado 2 cigarros porque estaba nervioso, habían problemas en la iglesia y regresó al pasado y se metió 2 cigarrillos. Y de repente ya había que llegar al servicio, el pastor se vino así, pero se vino con la misma ropa. Y usted lo saluda al pastor. Bueno, gloria a Dios que ahora es así, ¿verdad? Pero usted saluda al pastor y... ¿Sí o no? A ver, pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? Pastor fuma. ¿Sí? La contaminación, en lo espiritual, nos damos cuenta del que fuma, del que toma. O quizá, por ejemplo,
el pastor antes de venir a la iglesia estuvo en una reunión allá en un restaurante y ahí todos estaban. Nadie puede cambiar esto, lo puede arrancar de su Biblia, pero cuando pida prestada una o compre otra va a estar ahí. Entonces aquel que dice, hermano, ¿será que yo ya no tengo el Espíritu Santo? Pues será que Dios te quitó el sello, pero para quitar un sello es difícil, hermano. El sello está. Ahora, si lo contristas, el sello sigue, pero el Espíritu no está, porque se va. Pero lo único que hay que hacer es volver a buscar a Dios y Dios lo levanta y mejor todavía. Amén. Seguimos. Gracias por ese verso, hijo. Regálame la otra, por favor. Entonces, seguimos en Mateo capítulo 23, verso 14. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Mire esto, por favor. Gilbert Junior, hazme un favor, sepárame en otro color donde dice, por eso recibiréis mayor condenación. Ponle amarillo, otro color, por favor, hijo, para que podamos entender esto. Ahora vamos a ver, ya vimos que podemos ser piedra de tropiezo por el mal testimonio, por la mala interpretación de la palabra. ¿Está de acuerdo? Ahora, retomando esto, ¿qué testimonio estaremos dando? ¿Qué testimonio estaremos dando? Claro, aquí todo, mire hermano, por eso, gloria a Dios que estamos separados ahora. Podemos abrir las alas de santos y de ángeles y todo. Pero ¿qué testimonio estaremos dando? ¿No se ha puesto a pensar en eso? ¿Será que mi testimonio está impidiendo que otros entren? ¿Será que mi testimonio yo mismo no esté entrando? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque siempre vemos la viga de aquel, pero vimos la paja de aquel, pero no vemos la viga que arrastramos. ¿Será que yo estoy siendo piedra de tropiezo? ¿Será que yo por el mal testimonio, por la forma de estar enseñando la palabra, estaré siendo piedra de tropiezos para otro? ¿Será que Rolando está siendo piedra de tropiezo para otro? ¿Será que Gilmer está siendo piedra de tropiezo para otro? Hermano, necesitamos nosotros sentarnos y ver en qué estamos fallando delante de Dios. ¿Cuántos me entendieron? Pero para eso es que desgraciadamente nadie te va a decir. Por ejemplo, que le digas al vecino, perdóneme vecino, mire, estoy haciendo un estudio y el estudio es mío. Me estoy estudiando yo. ¿Verá que no vamos a ir con el vecino? ¿Le he dado mal testimonio? Con mis acciones, le he enseñado que yo no soy cristiano? ¿Verdad que no lo haríamos nunca? Y más si está peleado con el vecino. No, es serio. Pero el vecino sabe cómo somos nosotros. ¿Sí o no? Por eso, ¿te acuerdas que no sé qué día le dije? El pastor debería ir al vecindario de cada uno de los servidores y hablar con los vecinos. Mire, yo soy pastor de aquella familia. Ah, ¿son cristianos? Ah, mira, hasta ahora lo sé. ¿Sí me entiende, verdad? Solo quiero saber cómo se comportan como cristianos. Fíjese, pastor, que hoy me enteré que son cristianos. Fíjese. Todas las noches peleas, todas las noches insultos. Usted viera. Es más, si llega como a las 9 de la noche, usted mismo va a escuchar. No se vaya, lo invito a cenar. Aleluya. A ver si me está entendiendo. Entonces, hermano, tenemos que pensar qué testimonio estamos dando. Porque podemos estar siendo piedra de tropiezo. Mire, ellos ni entraban ni dejaban entrar. Por lo menos que nosotros entremos. Perdónenme, es un ejemplo. Vayan a decir, ese pastor de verdad que no. Por lo menos que entremos. Pero ni entrar, ni dejar entrar, así como allá en su pueblo dicen, ni picha, ni cacha, ni deja batear el ingrato.
Entonces tenemos que sentarnos y ver, ¿será que estoy siendo piedra de tropiezo? Estoy diciendo piedra de tropiezo para que usted, no sé si usted se atreve, ¿será que será hipócrita? Por eso estoy utilizando piedra de tropiezo para que usted no se sienta hipócrita, pues. ¿Será que estaré siendo piedra de tropiezo para otros por mi mal testimonio? No sé quién dijo por allá, todos damos mal testimonio, arreglemos eso, amado. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenemos que arreglar eso. Seguimos. Hay de vosotros, estamos leyendo, ¿ok? No voy a decir que estamos leyendo para nosotros, estamos leyendo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, pero aún cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ahora, vea esto. De hecho, los fariseos, los escribas, ya tenían una condenación sobre ellos. ¿Está de acuerdo? A ver, ¿me va siguiendo? Por eso le dije a Gilmer, pónmela de otro color. Dice, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, punto y coma. Por eso recibiréis. Ya ustedes por ser hipócritas, ya tienen una condenación. Ya están condenados. Pero por hacer esto, van a recibir mayor condenación de las que ya teníamos para ustedes. ¿Cuánto me van entendiendo? ¿Sí? Entonces, primero hay que aprender qué es condenación y qué significa mayor condenación. Entonces, imagínense, estamos hablando, por favor entiéndame, estamos hablando de una potestad, de un espíritu de hipocresía. Si nosotros no logramos vencer este espíritu, no estoy diciendo que lo tengamos, pero estamos en este momento siendo examinados por la palabra. Y si nosotros detectamos que ese virus está en nosotros, primero hay que vencerlo. Porque si no lo vencemos, tenemos que entender que ya hay una condenación para los escribas y los fariseos, o para los hipócritas. Pero por la acción del fariseo y por la acción del hipócrita, que hace cosas que no debería de ser, dice, ellos ya tienen mayor. Yo voy a condenar a este grupo, pero a esto va a haber que les caliento el horno 7 veces más. Para que sepan lo que es amar a Dios en tierra de indios. A ver si me entendió. Entonces tenemos que entender. Dice, yo no sé por qué la gente piensa que una oración larga puede más que una oración corta. ¿Se acuerdan cuando Jesús, mire, yo sé que nosotros venimos arrastrando mucha tradición evangélica, yo lo sé. ¿Qué hizo Jesús para que Lázaro resucitara? Oye, ya se acabó el tiempo. ¿Me regala 5? Solo 5. ¿Qué hizo Jesús para? ¿Cómo? Dice que se paró enfrente de la gente y él ya iba llorando. Porque tuvo compasión de él. Y la gente lo vio llorar, porque ahí dice Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró, ¿está de acuerdo? Entonces la gente cuando lo vio llorar dice, ¡wow! ¡Cuánto lo amaba! Pero dice que movido a compasión, levantó sus ojos al cielo y le dijo, Padre, yo sé que siempre me escuchas. Y te estoy hablando de esta manera para que estos vean que tú eres mi Padre. Yo sé que tú siempre me escuchas, yo sé que tú siempre me oyes. Se paró en la entrada de la tumba y le dijo, ¡Lázaro! ¡Ven fuera, chico! Le dijo a los servidores, muevan la piedra. Y viene la hermana, Señor, por favor, si apesta. Tiene 4 días. Estás en una cueva, ya está echado a perder. Muevan la piedra, por favor. Ven, y sale Lázaro. Dice que estaba vendados
estaba embalsamado totalmente. No pudo salir caminando, porque cuando sale, él le dice a los discípulos, desátenlo. Estaba. Ahora, présteme atención. ¿Cuánto tardó su oración? Pero el problema de los fariseos o de los hipócritas, quieren demostrar una falsa santidad que no existe en ellos. ¿Cuánto me van entendiendo? Una falsa santidad que no existe en ellos. No existe. Entonces nosotros demostremos primero con buen testimonio. ¿Se acuerdan que yo le dije? Yo nunca ando hablando que yo soy pastor, ni que soy cristiano, hermano. Porque la gente está cansada de cristianos y de pastores. Está cansada. Pero demostremos que somos verdaderos cristianos. Hoy fui a ver, ¿se acuerdan de Cheo, el que se sentó hoy el domingo ahí? En la tarde creo que vino, ¿verdad? Sí. Un cubano que le arregló aire y el... Córtale ya, hijo, por favor. Y el jueves fui a arreglarle un aire y le digo,